buen día. Mi nombre es Verónica Ruiz y vengo de México, del estado de Puebla y del municipio del mismo nombre, Puebla. Yo estoy actualmente estudiando el doctorado interuniversitario en educación ambiental, que es a distancia con el doctor Javier Benayes del Álamo, dentro de la Universidad Autónoma de Madrid, y también me asesora en México el doctor Antonio Fernández Crispín, que ahora no nos pudo acompañar. El tema de investigación corresponde a un tema más grande que es parte de mi tesis doctoral, y en este caso se titula La cultura del agua desde las instituciones gubernamentales del municipio de Puebla, México. Muy bien, vamos a hablar un poquito sobre la gestión del agua. Como ustedes saben, el modelo de vida actual en el cual nosotros nos estamos desarrollando generalmente separa lo que es el ser humano de la naturaleza. Nos vemos como ajenos y no nos estamos incluyendo generalmente. Y cuando estamos hablando sobre el agua, también se manejan muchos conceptos erróneos sobre lo que es la escasez. ¿Por qué escasea? Pues porque somos muchos. No, pues porque está contaminada. Y no tenemos realmente de trasfondo en cada lugar por qué está escaseando el agua, cuáles son los problemas de raíz que están afectando a nuestro municipio o a nuestra comunidad. También en muchas ocasiones las decisiones que se toman en materia de agua, y ustedes saben que también en torno a otros recursos, que no quieren ser algo parado, son poco prudentes. Y por ello, cuando se habla de gestión del agua, se sugiere que existan 4 medidas para que se lleve de una forma más ideal. Esas son que deben de ser tanto ecológica como económicamente viables, que sean factibles técnicamente y que además las acepte la comunidad, la sociedad esté de acuerdo con ellas. Esa es una forma ideal de realizar gestión del agua. Además, los servicios naturales se gestionan en muchas ocasiones sin tener en cuenta lo que es la organización y la función de lo que son ríos, lagos, mantos acuíferos. En México existe un documento que se llama la Agenda del Agua 2030. Son varios proyectos que se tienden a generar hasta esa década. En este documento se está planteando la implementación de una política de sustentabilidad hídrica, en la cual se propone que se alineen tanto los programas hídricos nacionales como los regionales. México, debido a que es un país muy megadiverso, tenemos diferentes regiones hídricas y por ello tenemos diferentes disponibilidades de agua. También se considera que se deben de alinear tanto las carteras de inversión con las federales con las estatales, y que también se consideren los presupuestos de egresos fiscales en lo que es específicamente la materia hídrica. Y todo esto también debe ir alineado con un programa de cultura del agua que sea adecuado. Y es aquí donde entramos como educadores ambientales. Además, también dentro de esta implementación debe de existir a nivel local, a nivel de nuestra comunidad, control de tanto las acciones humanas a través de lo que son las políticas públicas. Es decir, se requiere la opinión de la comunidad. Y también se deben de enfrentar problemas que van desde la contaminación del agua hasta lo que son la falta de estímulos económicos para el desarrollo de programas de educación y cultura de esta. Ahora, ¿cómo estamos en agua en lo que es la República Mexicana? Como ya les mencionaba, es un país megadiverso y la distribución del agua es muy desigual tanto en cantidad como en calidad. El crecimiento poblacional y también el económico han ejercido presión sobre lo que son todas las reservas del agua. El volumen que se demanda del agua siempre tiende a ser mayor que el que es suministrado en algunas regiones del país. El 70% de nuestros cuerpos presentan algún grado de contaminación y las que son las actividades agrícolas están desperdiciando más de la mitad del agua, llámense por evaporación, por malas instalaciones, de motivos. Además de todo esto, 40% de las especies de los peces están amenazadas, en peligro de extinción o ya están extintas. ¿Y esto por qué? Es por afectaciones a su hábitat. Y con todo ello, 11 millones de mexicanos no cuentan con agua potable. Obviamente todo esto está causando conflictos entre lo que son usuarios y hasta a nivel transfronterizo. Ahora, después
nos vamos a lo que es el estado de Puebla, que es de donde vengo. Ustedes pueden observar aquí en color verde. Nosotros nos ubicamos en lo que es la región centro del país, muy cerca de la capital mexicana. Y bueno, aquí pueden ustedes ver en grande el estado de Puebla. Y en esta zona amarillita se ubica el municipio de Puebla. Puebla es la cuarta zona metropolitana más poblada del país, únicamente después del Distrito Federal, que es la capital, Guadalajara y Monterrey. En el municipio de Puebla hasta 2010 ya éramos más de 1.539.000 habitantes. Y todas las zonas de explotación que existen en nuestro estado ya se encuentran vedadas desde 1950 y pese a ello se siguen explotando. Bueno, ante todo esto, y como se ha venido mencionando a lo largo de todo el Congreso, bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que hacernos responsables cada uno desde nuestras trincheras. Y bueno, ¿cuál sería la responsabilidad que tienen las instituciones gubernamentales que se ubican dentro del municipio poblano? Por ello nos planteamos nosotros una pregunta de investigación que es: ¿cuáles son los principales mensajes sobre el agua que transmiten a las comunidades las instituciones gubernamentales del municipio de Puebla? Para contestarla, planteamos como objetivo general identificar los principales mensajes de las instituciones gubernamentales del municipio de Puebla cuando transmiten el tema del agua, porque algunas no nada más trabajan el tema del agua, sino que trabajan otros temas en materia de cultura ambiental. Y como objetivos particulares quisimos conocer los temas más relevantes para las instituciones gubernamentales, que eso no tiene que coincidir necesariamente con los temas de importancia para la comunidad, identificar las comunidades para las que elaboran los programas de educación ambiental, a ver si las están elaborando para los que realmente los necesitan y qué dicen, y comprender los obstáculos que enfrentan las instituciones gubernamentales de este municipio. Para ello nos planteamos una metodología. ¿Qué hicimos primero? Identificar estas instituciones. ¿Y cómo nos apoyamos en ello? Pues concertando también entrevistas con los que eran responsables del área de cultura ambiental o de cultura del agua. Cuando se concertaron estas entrevistas, a ellos también se les pidió que nos compartieran todos los materiales sobre educación ambiental que ellos trabajan o que ellos van elaborando. Y a la par de ellos se les aplicó una entrevista abierta para que nos compartieran cómo iban trabajando, qué les pasaba, qué obstáculos tenían, qué estaban proponiendo, cómo se llevaban con las demás instituciones, todo ello queríamos conocer. Gracias a esto se lograron compilar más de 100 materiales y se identificaron también recursos educativos. Y teniendo todo ello se procesó la información y se obtuvieron los resultados que les voy a presentar. Primero, este estudio se inició en 2010 y se concluyó en diciembre de 2012. Esto nos permitió considerar dos periodos administrativos, tanto gubernamentales, es decir, del Estado de Puebla, como del municipio de Puebla, y uno federal, es decir, de la República Mexicana. Se identificaron estas instituciones: el Sistema Operador de Agua Potable, la Secretaría de Medio Ambiente, que son las dos municipales. Es importante señalar que el primer sistema operador ahorita ya se ha privatizado en este año. Luego están a nivel estatal la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, que desde que se inició el estudio estaba en problemas y estaba por desaparecer. En este momento prácticamente ha desaparecido. Toda el área de cultura del agua ya no existe y únicamente se está enfocando en la parte de ingeniería. Después está lo que es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado, SMRN, que durante la investigación desapareció y se transformó en la Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial. En esta secretaría por primera vez existió una Dirección de Cultura Ambiental. Sin embargo, en el momento que terminó el estudio, esta secretaría desapareció y se absorbió por la Secretaría de Desarrollo Rural. Entonces ya no existe tampoco. Y a nivel federal están dos instituciones que se mantuvieron durante todo el estudio y aún existen, que es la Comisión Nacional del Agua, que es realmente parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Muy bien, ¿qué encontramos? Cuando hablamos de los temas que son más importantes para las instituciones de gobierno de nuestro país, y en especial del municipio poblano, pueden ustedes identificar que el agua en la naturaleza en rosa y azul son los problemas, que son problemas ambientales, son los temas que más llaman su atención y en los que están centrados. Ahora sí quisiera mencionar que a veces cuando hablan de problemas ambientales, aunque están tratando tema del agua,
mencionan otros problemas y ellos lo van adecuando acorde a lo que le interesa a la institución y a veces a lo que está solicitando el público al que ellos van a estar capacitando. Cuando les preguntamos a quiénes dirigían sus programas, para quiénes los elaboraban, ellos lo hacen para dos. Para el público en general, es decir, a quien se aparezca, le damos el curso. Realizamos ferias ambientales y ahí repartimos propaganda y les damos, hay muchos que dicen los 15 tips para ahorrar el agua y dan folletería, y en ello ellos lo consideran como una práctica ambiental. Y también el segundo público es el infantil. Les gusta trabajar con ellos porque ya sabemos que es un público cautivo, y también porque tienen la facilidad de que cuando es el Día Mundial del Medio Ambiente, el Día del Agua, ellos pueden acceder con mayor facilidad a las escuelas. Ahora, aplicamos también las entrevistas abiertas y ellos nos comentaban diferentes cosas. Sin embargo, algo común es que, bueno, primero les quiero describir cómo son. Cuando aplicamos el estudio, 60% de ellos llevaban más de 5 años trabajando en la institución. Sin embargo, cuando terminamos, los de las instituciones federales, uno de ellos ya lo habían cambiado, y debido a los cambios que hubo de que algunas secretarías desaparecieron, también varios de ellos ya no podían seguir laborando. Nosotros identificamos que hay desde licenciados en la administración, hay biólogos, hay ingenieros, químicos y ambientales los que están trabajando dentro de las áreas. Algunos son capacitados en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, sobre todo los que trabajan a nivel federal, pero no todos obtienen una capacitación en lo que es en educación y cultura ambiental. No tienen muchos principios pedagógicos básicos para poder estar transmitiendo y trabajando con sus públicos. Muchos de ellos declaran pérdida de materiales cuando se dan los cambios de administración, es decir, ellos elaboran sus planes, sus programas, y cuando llega un cambio a los 3 o a los 6 años, esos programas se desaparecen, sea porque el educador ambiental anterior o el trabajador anterior se lo llevó, porque ya no los produjeron, etcétera. Tienen varias razones. Ahora, ellos consideran que tienen sus actividades muy restringidas o limitadas por el presupuesto del que van disponiendo. Cuando se habla de cultura ambiental, el presupuesto tiende a ser mínimo y muchas veces ellos lo justifican, esa poca disponibilidad para que les den presupuesto, porque no tienen una forma de comprobar. No es visible para los demás que impartieron un curso, no pueden llevar a las 100 personas que capacitaron, y por ello ellos culpan mucho que dan más para infraestructura o para construcciones esos presupuestos y no llegan al área de cultura. También dicen que existe poca apertura o disponibilidad de la población para que reciban sus cursos. Ellos van a ofrecer los cursos a escuelas, a industrias, y las personas únicamente los toman cuando es necesario, no por voluntad propia, acorde a lo que nos dijeron estas personas. Algunos proporcionaron los mismos materiales, obtuvimos duplicados o triplicados, pero solo algunos indicaban o estaban conscientes de que se los habían compartido otras instituciones gubernamentales. En algunas de ellas sí cooperan, pero otros también existe mucha falta de comunicación, no saben que tienen temas semejantes, y a otros no les gusta cooperar porque están compitiendo, pese a que tienen diferentes injerencias, unos en municipio y otros estado, existe una competencia. Y también porque existe mucha falta de continuidad en lo que son los programas ambientales, debido a los periodos gubernamentales. Un gobierno llega, propone nuevas estrategias, se acaba su periodo de administración, llega otro y propone algo completamente diferente y tienen que volver a empezar, cuando los trabajadores se logran mantener. Ante todo esto, nosotros concluimos que los principales temas que difunden las instituciones gubernamentales del municipio poblano son el agua, la naturaleza y los problemas ambientales, pero no se están considerando los problemas de cada comunidad del municipio poblano. De los más de 100 materiales que identificamos, únicamente 2 son para el estado de Puebla. No digo del municipio, sino para el estado. El enfoque local es escaso y no se aborda ni en su dimensión social ni centrándose realmente en los problemas que existen en el municipio. Los municipales se enfocan en lo que es el pago de servicios del agua, es lo más importante para ellos, y lo realizan más que nada a través de propagandas y no están haciendo distinción entre entornos rurales y urbanos. El municipio de Puebla tiene entornos rurales, urbanos y suburbanos. Tenemos de todo en un municipio y nada más estamos enfocándonos a la parte urbana.
Y recordemos que también la mayor cantidad de agua se desperdicia en el sector rural, así que por ahí van nuestros programas. Luego, los principales sectores de la comunidad a quienes van dirigidos los mensajes son de las instituciones gubernamentales, son el público en general y el público infantil, y en donde más se desperdicia el agua los estamos desatendiendo. Se identificaron como principales problemas el presupuesto limitado del que disponen las instituciones cuando se trata sobre temas de educación ambiental, así como la poca apertura. Solo una de las instituciones nos dijo que tenía presupuesto, pero que no sabían cómo utilizar, porque no sabían cómo declarar los gastos que ellos iban a realizar. Entonces, tenemos dos puntos opuestos. Ahora, ante todo este problema, o este monstruo de mil cabezas, nosotros estamos proponiendo una construcción colectiva de estrategias en donde se considere la visión de cada sector y que se formulen acciones que sean realizables dentro de los entornos rurales y urbanos. Aprovechar sí todo lo que sabemos a nivel global, pero tenemos que aplicarlo en nuestra comunidad. Bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Verónica, muchas gracias por esa interesante presentación y que nos da insumos y nos aporta para poder abordar ese tema básico, fundamental dentro de la vida cotidiana, como lo es el problema de las dificultades que venimos pasando en el país con el tema del agua. Entonces creo que es una visión que desde México nos da insumos para poder tener más ideas para abordar ese hermoso trabajo además comunitario que ustedes hicieron. Entonces, a continuación, en este mismo orden en que se nos han sentado, y hoy sí las damas van primero, vamos a tener a Mónica Lozano, que entonces ella va a hacer uso de su tiempo y nos va a detallar de dónde viene y lo que va a presentarnos en la mañana de hoy. Gracias. Muchas gracias, Azucena. Bueno, yo soy Mónica Lozano, soy directora de programas de ciencia y tecnología del Convenio Andrés Bello. Durante esta pequeña intervención yo lo que quiero contarles es algunos de los aprendizajes que tenemos en la organización en torno al tema de la educación ambiental comunitaria, más que entrar y dar respuestas a este grave o a este tema que nos está convocando. Yo lo que quisiera es poner unos puntos de reflexión que han partido fundamentalmente de dos preguntas. La primera de ellas es si la educación ambiental que estamos realizando en nuestros países, que estamos realizando en la región de los países del Convenio Andrés Bello, en América Latina, realmente está respondiendo a los problemas a los cuales nos estamos enfrentando en la región. Yo creo que esa es una pregunta que se ha discutido, que se ha planteado desde varias perspectivas a lo largo del evento, y las respuestas que hemos escuchado son respuestas que también son muy desesperanzadoras. Nos plantean que sí, que efectivamente llevamos varios años trabajando en el desarrollo de una serie de estrategias, pero cuando miramos los resultados globales pareciera ser que necesitamos hacer una reflexión crítica de nuestras prácticas, de lo que estamos haciendo, de cómo se está pensando en la educación comunitaria de manera que responda realmente a los retos que tenemos. Y la segunda pregunta hace referencia, entonces, cuáles tendrían que ser esos retos de una política pública a los cuales nosotros nos enfrentamos. Yo quisiera contarles que adelantándome a la conclusión, es que fundamentalmente la propuesta es: necesitamos pensar críticamente la educación ambiental de manera que esté respondiendo a los retos que tenemos en la región, en un mundo que es globalizado, con una debilidad cada vez mayor del Estado-nación y con una profunda crisis ambiental. Necesitamos pensar ese tipo de estrategias. Y también una de las propuestas y de las cuestiones que pareciera que se vislumbran dentro del camino es poder pensar una educación ambiental, comunitaria, que esté centrada en la construcción de ciudadanía, en la formación de ciudadanos y en dotar a los ciudadanos de las herramientas que permitan que realmente se tenga una incidencia en la toma de decisiones políticas que tiene la región en los distintos ámbitos, desde los aspectos locales hasta los aspectos mucho más globales e incluso internacionales.
Las reflexiones, como les conté al inicio, parten de la experiencia del convenio Andrés Bello. La modalidad del seminario pues, nos plantea que más que contarles experiencias específicas, pues hagamos una reflexión. Yo voy a hablar de las experiencias que tenemos alrededor de 3 programas, uno que es el Arca Ambiental, que está metido dentro del proyecto de unidades productivas agroindustriales rurales, el programa de apropiación social de la ciencia y la tecnología y el programa de tecnologías apropiadas para la superación de la pobreza que se desarrolla aquí en Lima desde el ITACAP, que es uno de los institutos especializados del convenio Andrés Bello. Yo no voy a contarles en detalle estos programas, pero la información la pueden obtener en la página web de la organización del convenio Andrés Bello y en el instituto que tenemos aquí en Lima. Bueno, hay 4 reflexiones que quisiera centrarme alrededor de estos que salen de estos programas. La primera de ellas es que cuando trabajamos y cuando nos enfrentamos al desarrollo de los programas y proyectos en el ámbito comunitario, una de las cosas que nos encontramos es que la educación ambiental deja de ser fin en sí mismo. Cuando trabajamos con las comunidades, esto es, grupos de población que tienen una historia, que tienen unas necesidades, que comparten unas visiones, que comparten los territorios, los problemas dejan de ser el problema ambiental para convertirse en unos problemas que son vividos desde las comunidades, que involucran acciones de tipo social, económico, político, cultural, y es esta dimensión holística que hemos estado hablando. Y esto implica una serie de retos para los educadores ambientales, fundamentalmente porque a veces nos vamos con la idea de que vamos a trabajar educación ambiental, y el trabajo con las comunidades lo que nos está enseñando es que necesariamente esos no son las preocupaciones fundamentales que tienen los grupos y poblaciones, y nos obligan también a repensarlo de una manera clara cuál es el objetivo de esa educación ambiental en esta dimensión mucho más amplia, los problemas sociales, y esto yo creo que es un elemento que es fundamental porque obliga a repensar las estrategias, obliga a repensar las prácticas, obliga a repensarnos también nosotros mismos en nuestro rol y en la actuación que tenemos. El segundo tema del aprendizaje es que el foco en los aspectos locales, cuando trabajamos en educación ambiental comunitaria, no necesariamente nos está limitando la discusión al ámbito específico donde se está desarrollando la acción, y yo creo que este es uno de los retos más interesantes que tenemos en el tema de la educación ambiental comunitaria, y es la posibilidad de pensar cómo empezamos a escalonar estas reflexiones del ámbito local al ámbito nacional, al ámbito regional que compartimos los países de la región, que como sabemos compartimos una serie de miradas, de preocupaciones y de visiones, pero también en el ámbito mundial. Yo creo que esto nos ayuda también a pensar cómo muchos de estos problemas empiezan también a redefinirse en función a esta mirada, que es una mirada mucho más amplia de lo que está sucediendo. Implica también el pensar, y esto atraviesa la discusión sobre temas de la política y el tema de construcción de ciudadanía, el tema de las identidades locales en términos de esta relación además con lo nacional, con lo regional, con lo global, internacional. La tercera cuestión, que también ha sido un aprendizaje entre los procesos que desarrollamos en el convenio Andrés Bello, tiene que ver con el tema del conocimiento, y el tema ligado a esto también, el tema de la interculturalidad. Este es un tema que ha sido transversal, que lo hemos escuchado durante estos 3 días, ha sido mencionado, y yo creo que hay una cuestión muy importante del planteamiento que hizo Enrique Leff durante la intervención del primer día, y es que no solamente se trata de cómo ponemos juntos distintos tipos de conocimientos, sino que reconocemos desde nuestra práctica de educación ambiental que eso no es una tarea fácil. No se trata de la traducción, no se trata de cómo traducimos una cuestión, un sistema de conocimientos en otros, cómo los ponemos a hablar pronto, sino que entendemos que es de poner juntos sistemas de ver el mundo, entender el mundo, no son cuestiones fáciles, y que implica también metodológicamente asumir una serie de posturas, una serie de trabajos, una serie de propuestas que nos permita realmente que ese diálogo de saberes se dé
en medio de un reconocimiento que existen más dimensiones de poder que están allí. Lo otro es que muchos de los programas que se hacen en temas de educación ambiental incorporan dispositivos tecnológicos, y que es muy importante también en este trabajo reconocer que esos dispositivos sociotécnicos no son dispositivos neutros, están cargados de visiones de desarrollo, están cargados de visiones de personas, están cargados de visiones que tenemos de la naturaleza, y es necesario explicitar esto y ponerlas en discusión en el momento de poder empezar a trabajar estos temas. Yo creo que también hay uno de los aprendizajes importantes que hemos tenido, y es que la construcción de redes ampliadas, de redes que vinculan distintas personas con distintas experticias, muestran la riqueza de esa posibilidad de trabajar juntos, además de esas dificultades, las grandes posibilidades que tienen en pensar estos programas. Y finalmente, el cuarto punto, que yo creo que es el central en términos de la discusión que tenemos en esta mesa, es que la educación ambiental comunitaria pone en el centro de sus discusiones preguntas que son eminentemente políticas, de tipo político, preguntas sobre qué tipo de sociedad es la que queremos, qué tipo de modelo de desarrollo económico es el que se quiere, cuáles son las formas en que tenemos como grupos sociales de hacerlos posibles. Y es esa discusión, no solamente los problemas ambientales básicos, iniciales, sino estas preguntas fundamentales que son de tipo político, que nos comprometen como ciudadanos, que son las que se terminan convirtiéndose en unos factores fundamentales. Y esto es un elemento que hay que tener en cuenta, es que en la región muchos de los proyectos y de las estrategias en educación ambiental que se realizan también en situaciones de conflicto social que involucran componentes ambientales. Temas como, por ejemplo, los organismos genéticamente modificados, temas como la explotación minera, el tema de las fumigaciones con plaguicidas, se convierten en unos focos de discusión. Son focos, además, que la educación ambiental tiene que empezar a asumir como parte fundamental de su trabajo. Como pensamos, además, que la educación ambiental brinda las herramientas a los ciudadanos, pero también los mecanismos que permitan que estos conflictos sociales no se resuelvan como se están resolviendo a través de métodos de la violencia. Cómo logramos fortalecer las comunidades, los procesos de intermediación, la relación entre el Estado y los grupos, de manera que el ejercicio ciudadano se convierta realmente en un elemento fundamental de esta discusión. Entonces, para concluir, lo que quiero decirles es que requerimos un compromiso renovado con la educación ambiental, que tenga como centro la formación ciudadana, que tenga como centro la formación en temas de la política y de la posibilidad de la agencia que tenemos los ciudadanos en el control de las decisiones que nos afectan. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Y fíjense, volvemos a tener la fortuna de que las presentaciones se van hilando unas con otras y nos van dando un panorama muy coherente en el tema que estamos tratando, desde la experiencia que nos presentó inicialmente Verónica, ahora esta de Mónica. Yo rescataría, bueno, muchísimas cosas de ambas, y en la tuya especialmente hay una que yo creo que es uno de los secretos que deberíamos divulgar a voces del éxito de las experiencias de la educación ambiental comunitaria, que los proyectos deben estar basados sobre las necesidades de las personas a quienes van dirigidos. Por eso es que hacemos proyectos preciosos, pero que son producto de nuestros propios intereses. Nosotros reflejamos en ellos lo que queremos, y está muy bien si lo vamos a aplicar para nosotros mismos, pero los proyectos que definitivamente enganchan a la gente, porque son de la gente, son los que se hacen con las necesidades de la gente. Entonces esa es una de las cosas básicas, aunado a todo lo que tú señalas. Entonces, bueno, venimos ahora
con nuestra tercera persona que tenemos aquí. Ya además el Congreso ha servido para que pensamos un poco los problemas de la Torre de Babel, y aquí nos entendemos los hermanos latinoamericanos, iberoamericanos, todos aprendemos un poquito de, no digo ni portugués, el brasilero que tiene más, ay, si hay un portugués acá no me va a dejar salir, pero que tiene esa sonoridad, y ellos hacen aún un esfuerzo mayor que nosotros porque les entendemos muy bien. Así que, Rafaela, todo va a estar perfectamente claro. No dejes que el que hablar español te haga perder toda la profundidad de lo que tú nos vas a presentar. Y nos acompaña en este momento Rafaela Sampaio, no sé si se pronuncia así o no, ¿sí? De Brasil. Entonces vamos a ver su experiencia, ella va a decir de dónde viene y nos va a contar un poco sobre ese trabajo interesante que nos trae. Gracias. No hablo español muy bien, pero voy a intentar portuñol porque pienso que es lengua del futuro, que las personas podemos nos entender muy bien. Bueno, ahora en el momento estoy haciendo maestría en una universidad en el Río de Janeiro. Algunas personas conocen, otras no. Se llama Universidad Federal del Estado del Río de Janeiro, Unirio. Mi maestría es en un programa de educación como general, pero en línea de pesquisa, la línea de pesquisa es en educación ambiental crítica. Y este es el título de mi pesquisa, Educación para el Desarrollo Sostenible de UNESCO, una lectura crítica de la década de educación para el desarrollo sostenible entre los marcos referenciales entre los distintos campos de las educaciones ambientales en disputa, que están competiendo, que están diferentes perspectivas de educación ambiental, porque sabemos que tenemos diferentes visiones y perspectivas. Nuestro grupo de estudios se llama GEASUR, Grupo de Educación Ambiental desde el Sur. Propositalmente tenemos este nombre porque queremos, como Mónica, fortificar los diálogos entre los países de América Latina. Esta pesquisa tiene mucho a ver con esa perspectiva de valorizar y reconocer nuestras potencialidades, nuestros conflictos en América Latina, que son muy distintos de América del Norte y Europa. Aquí tengo un ejemplo, puede pasar para usted, apenas para ver. En Brasil estamos en la universidad haciendo diferentes eventos para fortificar este diálogo. Este evento que hacemos en el último mes se llama Colombia al derecho y al revés, puede pasar para entender. También hacemos algunos eventos con Perú y con México, pero Bolivia todavía no hacemos. Estamos aquí también para fortificar y hacer contactos con ustedes para fortificar esos diálogos. Mi principal orientador en la universidad se llama Celso Sánchez, no está aquí conmigo, pero también tengo aquí conmigo otro amigo de nuestro grupo que está presentando ahora también. Es una coorientación de un profesor de la Universidad de Columbia. Esta aproximación es también importante para percebemos para comparar las diferentes perspectivas de Norteamérica y Latinoamérica. Bueno, los objetivos de la pesquisa es apresentar los marcos referenciales de UNESCO en el contexto
década de educación para el desarrollo sostenible y discutir sobre la perspectiva de educación ambiental crítica. O que é educação ambiental crítica? Por que é distinta de outras linhas de educação ambiental? Na educação ambiental crítica, tentamos problematizar e reconhecer os conflitos ambientales, os conflitos socioambientales e as problemáticas de las comunidades de los locales que existen. Como podemos, por exemplo, falar com a comunidade de economizar água se esta comunidade não tem água? Como podemos, por exemplo, falar em huerto orgânico, em uma escola, que há problemas na comunidade de território para plantar? E a educação ambiental crítica considera essas questões, não se olvida desses conflitos. A partir da leitura desses documentos produzidos pela Unesco de educação ambiental e de educação para o desenvolvimento sustentável, que é uma visão de Unesco, discutir quais são as diferenças epistemológicas entre os marcos referenciais apontados em los documentos oficiais da Unesco e analisar como a educação para desenvolvimento sustentável dessa instituição propõe a prática do desenvolvimento sustentável e relacionar os principais marcos referenciais da Unesco com alguns projetos realizados por esta instituição. É importante dizer que estou começando minha pesquisa, estou em meu 7º mês, então estou aqui apenas apresentando basicamente o que tenho lido, estou lendo, estudando. As justificativas, a importância que uma instituição internacional como a Unesco suportamente tem perante a frente das questões sociais, ambientais e econômicas que defende, diante de los conceitos de educação para o desenvolvimento sustentável. Isso tem uma relevância das decisões políticas dos governos locais, acordos internacionais, porque muitos ministérios, como em Brasil, em Peru, em outros países da América Latina, têm uma política ambiental e de educação ambiental em la perspectivas de Unesco e de Nações Unidas. E essa perspectiva a hora que estou estudando, estou vendo que não é tão crítica como proponemos na América Latina. Não é uma educação ambiental para nós aqui. É uma coisa muito hegemônica que defende outros interesses do mercado. Qual é o histórico de criação da ONU e Unesco no contexto das disputas de poder da década de 40? Porque Unesco e Nações Unidas foram criadas em uma disputa de poder no globo, econômica também, na década de 40. Como surgiram e como evoluíram os conceitos de desenvolvimento sustentável e de EDS, Educação para o Desenvolvimento Sustentável, ao longo dos marcos referenciais da Unesco? Qual é o cenário sociopolítico que se aproxima da problemática ambiental no momento desses marcos referenciais? Qual é o tipo de educação ambiental defendido por esta instituição? Quais as perspectivas que identifica? Quais as contribuições e referências, principalmente também nacionais em Brasil, de educação ambiental crítica podem trazer para esta análise? Não sei se sabem, mas em Brasil nós sabemos que nosso país é que está mais de costas para a América Latina, também geograficamente, porque nós estamos muito
estamos mais nos identificando com uma cultura neoliberal em geral. E pensamos que em Colômbia, em Bolívia, vosotros estão um pouco mais adelante nessa perspectiva de valorizar nossos conhecimentos locais, culturais e nossa riqueza de nossas perspectivas. Aqui é uma abordagem teórico-metodológica muito breve. Alguns autores que estou estudando para embasar minhas ideias. Na área de educação ambiental crítica, temos algumas referências nacionais, como Carlos Frederico Loureiro, Felipe Lairargues, Celso Sanches, José Quintas, Mauro Guimarães, que está acá também com nós. E também temos alguns autores de França, de Norte-América, que estou lendo também. E esses autores estão na criação da política de educação para o desenvolvimento sustentável de Unesco. Então, estou comparando, os discursos são muito distintos. Temos como referencial também Paulo Freire, conhece? É um educador ambiental também muito conhecido aqui na América Latina, brasileiro. E é muito irônico porque em Norte-América há muitas obras de Paulo Freire que em Brasil não temos publicado. É irônico. Por isso hablo que em Brasil estamos nos olvidando destas raízes para nos identificar com esta perspectiva. Para a metodologia, é uma análise de documentos e artigos e análise de conteúdo, mas não está todavia muito definida. A Unesco é a Educação para o Desenvolvimento Sustentável. Aqui é um documento que estive em contato, um documento recente de Anderson Strecker, que diz que a secretária-geral de Nações Unidas de Sustentabilidade Global recentemente disse que desenvolvimento sustentável trata-se de reconhecer, compreender e agir em interconexões que relacionam economia, sociedade e meio ambiente. Que para alcançar o desenvolvimento sustentável, os indivíduos necessitam adotar estilos de vida sustentáveis. É como uma agenda que parece muito simples, como adotar estilos de vida sustentáveis em diversas comunidades que não tenham espaço para isso. Por exemplo, estive agora em Cusco e algumas cidades que são muito altas e percebi as problemáticas locais e como podemos obedecer a uma agenda que a Unesco hace para a perspectiva de pessoas como você tenha uma vida perfeita, muito simples. É como o Tratado de Educação Ambiental também, que quando abrimos parece uma agenda. Este formato de agenda também relaciona também com que falamos o que chama de armadilha paradigmática também, um pouco, porque podemos, Mauro Guimarães aborda isso em seus estudos também, porque é uma agenda que não se adapta bem às realidades e às problemáticas locais. Aqui temos também o conceito de estilos de vida sustentáveis, transformações necessárias no comportamento humano, hábitos de consumo, mudanças, cambiar na organização do cotidiano e nos modos de socializar e da vida em sociedade, na educação e na construção de identidades. Este é o que a Unesco fala para nós. E temos que pensar criticamente a respeito do que esta estrutura, instituição hegemônica nos comunica. Anders Strecker habla que todos os dias escolhas são feitas por indivíduos, empresas e governos. Estas escolhas influenciam a sociedade, impactam o planeta. Mira, como uma pessoa escolhe uma comunidade que não tem espaço,
com problemas de territorialidade, ou que são pobres, ou que têm tantos problemas, escolhem impactar o planeta? Como é isso? Nesse contexto, é importante entender a conexão entre os 3 pilares de desenvolvimento sostenible: crescimento econômico, desenvolvimento social e proteção ambiental, com as consequências dessas escolhas. Então, isto é documento de Unesco. ¿Sí? Temos que pensar. A pesquisa global sobre estilos de vida sostenibles, essa é uma pesquisa que a Unesco fez no passado. Sí, em 2009 foi realizado pela UNEP, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Bueno, entrevistaron más de 8.000 personas de 20 países distintos para alcanzar mayor comprensión sobre su cotidiano, expectativas y visiones para el futuro, lo que se refieren a la sustentabilidad. Me pregunto la metodología de estas entrevistas. Más de 8.000 pessoas, pero ¿qué personas? ¿Qué países? ¿Qué localidades? Resultados. Encontraram que há maior necessidade de informação sobre desafios globais, estilos de vida e ações individuais. Lo que chamamos em perspectiva crítica de problemas socioambientais e de questões mais profundas, Unesco chama de estilo de vida. Não é um estilo de vida quedar-se em uma altura de 5.000 metros e não ter morir, como acontece com as comunidades aqui. Não é um estilo de vida como em Amazônia os indígenas estão perdendo as terras por causa de desmatamento. Não é um estilo de vida. Isso. Bueno, esta era uma agenda, aprendizados para o desenvolvimento sustentável. Alguns pontos solamente, porque há muitos. Coloquei aqui alguns. Apoiar o desenvolvimento de qualidade na infância e oportunidade. A infância com os niños, está certo? Na infância e oportunidades de aprendizados para niños e niñas. Garantir que o letramento básico seja desenvolvido na escola. Porque em Brasil também temos muitos analfabetos, não sei como é em Peru, mas é um problema da América Latina. Mas como pode garantir, em geral, que o letramento básico seja desenvolvido na escola, se não problematiza isso? Permitir jovens a fazer a transição para completar a educação pós-primária, que é relevante. Equipar jovens com habilidades relevantes para as vidas e os meios de subsistência do século XXI. Tornar espaços de aprendizagem seguros, sustentáveis, sosteníveis e resistentes a alterações climáticas. Este ponto é muito delicado também, porque quais são as ferramentas que podemos encontrar para espaços de aprendizagem seguros também em lugares que têm problemas com cambio climático? Essas discussões iniciais, esta é uma autora também canadense, Sauvé, que também trago aqui para refletir nessa perspectiva. Para qual extensão a educação ambiental voltada para o desenvolvimento sustentável da Unesco considera a realidade total do meio ambiente e para qual extensão elas favorecem o desenvolvimento de distintos aspectos da rede de relações entre homem, sociedade, meio ambiente a que se referem. Percebi que existem alguns autores críticos em Norteamérica, pero la manera que critican, que perceben las problemáticas de Latinoamérica no son tan profundas como nuestros autores aqui. Discussões iniciais também.
De esto trago Guimarães, Mauro Guimarães. ¿Será que la creación de una agenda global en común para la práctica del desarrollo sostenible puede acabar funcionando como un manual didáctico con una agenda que ignora particularidades de procesos históricos y sociales que se aproximan, que están en la realidad relacionadas a las problemáticas de cada localidad? Este tipo de documento de UNESCO podría traer los mismos conflictos trazidos por la armadilha paradigmática. Es como una armadilha paradigmática. Actualmente este autor trae más para hablar de profesores que están hablando de educación ambiental en la escuela e ignoran las problemáticas, los conflictos, y hablan apenas en proteger la agua, la tierra, pero no trazan la perspectiva crítica. Y yo me pregunto si esta visión puede ser comparada con la agenda de UNESCO. Leituras iniciais de documentos oficiais. Pelo pouco que estou estudando en estes 7 meses, percebo que há caráter simplista, genérico e ingenuo, pero ingenuo es una palabra que puede significar, no es tan ingenua, aparentemente ingenuo, exacto. Una falta de perspectiva crítica. Para las personas que no tienen una perspectiva crítica, pueden pegar los documentos e ingenuamente hacer, muy bueno, es perfecto para acá, pero no es un trabajo efectivo. Indicios de la educación para el desarrollo sostenible defendida por UNESCO está muy lejos de auxiliar, ayudar en la construcción de un proceso colectivo, un proyecto político, a donde agentes sociales están buscando superar y transformar las relaciones que constituyen esta sociedad y por tanto a los mismos. Esta es una reflexión de Loureiro, pienso que esta contribución se relaciona mucho con lo que estoy trazando para esta reflexión. La superficialidad del discurso acerca de la educación ambiental. ¿Sería esta una característica tendenciosa a asumir un proyecto societario y reformista totalmente en sintonía con un proceso civilizatorio liberal y conservador? Esta educación ambiental no estaría preocupada también en refletir, en intervir sobre las orígenes y causas de crisis ambiental, apenas en combater sus manifestaciones más visibles y directas? Esta es una asociación con las cuestiones como aquecimiento global, efecto estufa y desastres naturales. Es una generalización de los problemas locales y colocan como existe un aquecimiento global, un efecto estufa y desastres, pero es un tema que como si ignorase las problemáticas de Latinoamérica con este discurso aquí. Bueno, a ver, esta es apenas la bibliografía de algunos autores que están norteando mi pesquisa. Y es eso. Muchas gracias. Bueno, muy interesante de verdad también esta presentación. Creo que estamos volviendo a reiterar lo que hemos expuesto. Y de aquí yo rescaté algunas cosas que también fueron expresadas cuando Mauro evidentemente también hizo su intervención, y que tenemos que estar muy, muy atentos, muy pendientes con ese tema de la ingenuidad, ¿no? Con ese tema de la posible ingenuidad. Y algo que planteó Rafaela, que decía, educación ambiental versus la educación ambiental crítica. Son tan distintas ambas como que las pusiésemos en una posición de 180 grados una y otra, ¿no? La diferencia entre una y otra y los resultados entre una y otra. Recordando lo importante
que es entender que la educación ambiental perfectamente tiene una dimensión política. La educación ambiental tiene que estar centrada y presentar claramente la dimensión política de la educación ambiental desde esta perspectiva crítica y transformadora, como un elemento que nos va a permitir también disminuir contra las inequidades y las desigualdades sociales, que como decían en el panel, cuando hay una crisis social se genera una crisis ambiental, y tenemos de aquí también planteamientos que señala el maestro Budina con todo este tema, ¿no? Entonces, muchas gracias. Yo creo que podemos entrar a buscar luego la presentación de Rafaela y todo ese grupo de trabajo que está disertando sobre esto, porque de vez en cuando tenemos que revisarnos. A veces el automatismo diario nos hace repetir las cosas, las acciones, y esto nos ubica nuevamente en lo que queremos lograr e incide en lo que nosotros diseñemos para cómo lograrlo, y al final ver qué obtenemos, como para no salirnos no del carril, porque a veces hay que salirse del carril en la vida, sino no perder el norte de que estamos buscando una educación ambiental crítica, emancipadora, transformadora. Y en este orden de ideas vamos entonces a invitar al último presentador que viene a aportar sus ideas para luego hacer un cierre general de este tema. Y bueno, pues tenemos aquí a los anfitriones del Congreso, nuestros hermanos peruanos, y concretamente del Ministerio del Ambiente. Raúl nos va a hacer su presentación de la mañana de hoy en el marco de este seminario. Muchísimas gracias, amable. La verdad que no sé qué voy a decir porque ya lo dijeron todo. Me opondré a lo que dijeron. No saldrás vivo por esta puerta. Bien, sí, creo que empezaré por ahí. Efectivamente, gran parte de lo que voy a decir en realidad se articula en las ideas que ya se han propuesto en esta sala, y lamentablemente no he tenido la ocasión de poder ver las otras ponencias. Me he perdido las demás ponencias. Esto gracias con la idea de poderlo seguir, ¿no? De que este congreso salga lo mejor posible. Bien, Ali. Bien, en gran medida lo que voy a poner a consideración de ustedes, la experiencia, el trabajo que he tenido en los últimos años respecto de la educación ambiental desde el Ministerio de Educación y actualmente desde el Ministerio del Ambiente. En ambos casos siempre he estado alrededor de lo ambiental, alrededor de la educación ambiental, de manera que es mi experiencia más personal que institucional. Yo pienso que la educación ambiental comunitaria en los últimos años, por lo menos en América Latina, eso es lo que he estado observando en gran parte de las presentaciones, al leer las ponencias, va alrededor de buscar una articulación armónica posible entre Estado, empresa y comunidad. Y en el fondo, lo que hemos estado buscando es la sustentabilidad de la vida. Creo que por eso, entre otras razones, en este 7º Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental hemos buscado lo más posible reflexionar alrededor de esta temática, que es educación ambiental comunitaria, visto desde la sustentabilidad de la vida. Y en este sentido, no voy a discrepar con todos los que han estado antes de mí en sus exposiciones, sino más bien creo que voy a ir en esa corriente, porque en gran medida he aprendido mucho de ellos en los últimos años.
de ellas en particular. La sustentabilidad de la vida. Creo que por ahí va a ir mi reflexión. Bueno, en los últimos años también en Perú hemos tenido un crecimiento notable. Creo que gran parte de ustedes, yo lo he visto como una noticia, después de los años terribles que nos tocó vivir en los años 80, mucha violencia política, con un crecimiento, con un decrecimiento poblacional, un decrecimiento económico terrible que nos llevó a niveles de inflación altísimos e incontrolables. Desde el 2002 al 2012 en el Perú hemos tenido un crecimiento anual de 6.4% aproximadamente, un crecimiento altísimo en la región, un ingreso per cápita que aumentó casi un 50% para cada habitante peruano, el nivel de pobreza que disminuyó al 23% del 48% que teníamos en el año 2004, una población por debajo de la línea de pobreza. Sin embargo, ¿no?, a nivel urbano, la población que estaba debajo de la línea de pobreza era 1.4% en el año 2012, mientras la rural viene todavía altísima, 19,7%, lo cual indica que no todo es crecimiento. Puede haber mucho crecimiento económico, pero las inequidades, las desigualdades sociales todavía mantenerse. Por eso la idea de desarrollo sostenible igual a crecimiento económico obviamente no es. Al mismo tiempo también tenemos que los conflictos sociales y en específico los conflictos socioambientales hemos tenido en el año 2014 el 63%. Es decir, del total de conflictos sociales que hay en el país, el 63,1% es de tipo socioambiental. Lo cual indica que una de dos cosas, o tenemos muchos problemas ambientales seriamente, o es que nuestro nivel de sensibilidad ambiental ha aumentado considerablemente gracias, entre otras cosas, probablemente al trabajo educativo que hemos hecho desde el sector de educación, desde el sector ambiental. O ambas cosas. Sin embargo, ¿cuál es la percepción ciudadana respecto a esos tres grandes actores? Sobre el Estado, en general, ¿qué cosa tenemos? Una visión de que tenemos un Estado ineficiente. No obstante ese crecimiento económico altísimo que se observa, la percepción ciudadana es que tenemos un Estado, un sector público ineficiente para resolver los problemas cotidianos. Un Estado además corrupto. La visión que se tiene de las empresas, que son un tanto abusivas, ¿no?, que abusan de su poder económico, poco solidarias con la pobreza, con esas desigualdades que hemos observado. Y luego, a nivel de la comunidad, ¿no?, la percepción que se tiene de baja cultura ambiental, una escasa participación, especialmente en los procesos de gestión pública. Hay muy poca participación ciudadana. ¿Y esto qué cosa trae como consecuencia? Una erosión, por ejemplo, de la legitimidad social. Ya la gente ha perdido desconfianza, tiene poca confianza en el Estado, tiene poca confianza en las instituciones públicas. Se ha devaluado el modelo de desarrollo que se tenía basado en el crecimiento fundamentalmente de las industrias extractivas. Hay una pérdida de fe en que este modelo de crecimiento, este modelo de desarrollo nos vaya a sacar en la medida de los problemas que tenemos, ¿no? Nos ha bajado el nivel de pobreza, pero no es suficiente. Y obviamente todavía se aprecia un deterioro ambiental y es creciente, especialmente con temas específicos como residuos sólidos. Para hacer frente a estos problemas, ¿qué cosas hemos hecho desde el Estado? Voy a presentar las cosas que hemos hecho, después voy a presentar una reflexión al respecto. Hemos mejorado el marco normativo, la parte regulatoria, hemos aprobado la Política Nacional de Educación Ambiental en 2012, gran medida con gran aporte de los hermanos brasileños, colombianos, argentinos, costarricenses, los chilenos que nos han apoyado muchísimo en esto. Una actualización de la Estrategia Nacional de Ciudadanía Ambiental. Pensamos que este año, 2014, debemos estar aprobando este documento. También el Plan Nacional de Educación Ambiental, que se deriva de la Política Nacional de Educación Ambiental, estamos pensando aprobarlo este año. En realidad, nuestra intención era tener para este Congreso, pero no ha sido posible porque implica un trabajo de amplio consenso entre varios ministerios, varios sectores de la sociedad civil, porque queremos que ese documento
¿no?, que reúnan las distintas voces que hay en el país. La otra estrategia a desarrollar es el desarrollo de capacidades, ¿no?, el fortalecimiento de capacidades. Para eso, ¿qué cosas hemos hecho? Asistencia técnica a gestores ambientales, gobiernos locales, gobiernos regionales, redes de voluntariado ambiental, sectores vinculados a la responsabilidad social en el sector privado. Hemos dado cursos, diplomados, maestrías, producción de recursos educativos con enfoque de inclusión. Nunca antes en el país, por ejemplo, ahora que hablamos de la Política Nacional de Educación Ambiental, nunca antes en el país se había convertido un documento público que es frío, como ustedes dicen, un documento frío, no con tantos capítulos, nunca antes se había convertido ese documento en un reportaje, en un audiovisual, dicho en lenguas, ¿no?, amazónicas, en lengua quechua y en lengua aymara. Lo hemos hecho, pero no es suficiente porque hay 17 etnias lingüísticas en el país y solo hemos avanzado hasta 5. Queda un reto por delante, pero es un paso importante que muchos otros ministerios están teniendo en cuenta para sus políticas públicas. Realización de campañas nacionales, por ejemplo, reciclar para abrigar, bolsas sanas, aire limpio, playas limpias, lavado de manos, simulacros de riesgos, ¿no?, para distintos escenarios, ¿no?, para sismos, para inundaciones, para huaicos, ahora que estamos hablando del cambio climático, todo esto, ¿no? Fortalecimiento de redes sociales y espacios de concertación, el voluntariado ambiental. Hemos descubierto que en realidad entre los jóvenes especialmente hay una voluntad enorme por el trabajo ambiental. Son los más entusiastas, son aquellos que con ilusión juvenil ven que las cosas pueden cambiar, pueden ser diferentes y se han puesto a trabajar de lado nuestro. Comisiones multisectoriales, por ejemplo, en el caso Moquegua, Puno, Espinar, Pasco, espacios donde había mucha contribución social por el tema de la extracción de recursos, en proyectos mineros, en proyectos de hidrocarburos. Esto nos lleva a enfrentar una situación con mucha posibilidad de contribución social. Hemos generado espacios multisectoriales con participación de distintos actores locales y nacionales que hemos trabajado en temas, hemos visto la posibilidad de desarrollos locales, ¿no?, de manera consensuada. Y afortunadamente en estos casos los conflictos han disminuido, cosa que no ha sido posible en otros casos. Reconocimiento de logros. Todos estos esfuerzos los hemos ido reconociendo a través del Premio Nacional de Ciudadanía Ambiental, que a partir de este año se convierte en Premio Nacional Ambiental, y luego tenemos el Premio Bandera Verde Escolar con el Ministerio de Educación, donde estamos premiando las escuelas. Este año queremos cerrar con cerca de 20.000 escuelas evaluadas, ¿no?, sobre un total de 100.000. Todavía estamos pasando abajo, ¿no? Ahí tenemos el caso de escuelas, ¿no? Justamente en el año 2012 teníamos 6.000 escuelas evaluadas, más de 6.000. En el año 2013 más de 12.000, ¿no? En 2014 la meta es llegar a 20.000 escuelas evaluadas. ¿Cuáles son las dificultades y retos que vemos todavía? Uno, ahí creo que comparto en gran medida con las ponencias que me han antecedido. Uno, la toma de decisiones con enfoque ambiental y educativo. Nosotros quisiéramos que todo el sector público, que todas las autoridades locales, que todos los tomadores de decisión del sector privado tomen decisiones responsables en términos ambientales, es decir, con enfoque ambiental y con enfoque educativo. Por ejemplo, el tema de las sanciones a ciertas empresas que se portaron mal en términos ambientales constituye un recurso educativo muy importante para desarrollar cultura ambiental. Cuando la gente ve que las empresas derraman de manera irresponsable algunos residuos, ¿no?, y son sancionadas, cuando la gente ve esto, dice, el Estado está cambiando, sí se puede cambiar, sí los poderosos, sí las empresas grandes pueden ser factibles de una sanción y probablemente portarse mejor. Proyectos de inversión con enfoque ambiental y social. Muchos proyectos públicos, muchos proyectos de inversión privados también se desarrollan especialmente en transportes, especialmente en construcción,
se desarrollan, ¿no? Sin el enfoque de coeficiencia, por ejemplo. Nosotros, a través de una norma, como el Ministerio del Ambiente, estamos incorporando, ¿no?, criterios de coeficiencia en esas normas, de tal manera que los proyectos de inversión pública, los PIB, sean desarrollados con enfoque de coeficiencia. Y en ese enfoque de coeficiencia estamos incorporando la dimensión educativa. Pensamos que con estos elementos en adelante las experiencias, los proyectos de inversión pública y privada podrían ser mucho más responsables respecto de los impactos ambientales. Educación ambiental con enfoque de complejidad. Uno de los problemas que hemos visto es justamente lo que mencionaba, que la educación ambiental se había convertido en una suerte, por ejemplo en las escuelas, en una suerte de vamos a hacer trabajos de reciclaje, vamos a hacer trabajo de biohuertos, vamos a hacer trabajo de, no sé, de residuos sólidos, ¿no?, de contenedores, etc. Y ya estamos haciendo educación ambiental. Y hemos visto que no es necesario. Está bien, pero no es suficiente. Hacer educación ambiental es trabajar el árbol. ¿Por qué ocurren estas cosas? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué tienen que ver en esto los modelos de desarrollo, nuestros estilos de vida? ¿Por qué estamos en esta situación? Es a partir del biohuerto, es a partir del tema de residuos sólidos, discutir nuestros problemas sociales, ver la escuela en un entorno más bien comunitario, de ver de qué manera la escuela es un actor importante en la comunidad y cómo así la escuela puede ser factor de desarrollo en la comunidad. Es articular escuela y comunidad. En ese sentido, me parece que es importante reflexionar sobre la educación ambiental comunitaria, que es una perspectiva de ver procesos locales con enfoque educativo y al mismo tiempo ubicar a las escuelas, a las universidades, a los actores locales en un entorno de desarrollo local. En ese sentido me parece importante descubrir eso y no quedarnos solamente en la idea de vamos a hacer cosas muy específicas, muy concretas, ¿no? De ahí que también nuestra discusión de si estamos en la educación para el desarrollo sostenible, que tiene bastante enfoque económico, o estamos en una educación ambiental más bien para la sustentabilidad. Nosotros proponemos lo segundo. Recursos educativos y vigilancia social especializada. Pensamos que la participación de las universidades, de las ONGs, son vitales. La experiencia de estos últimos años nos muestra que estas instituciones son claves para la vigilancia ambiental, para la participación ciudadana. Y son estas instituciones los que nos dan una ruta muy clara sobre la vigilancia ambiental. Recursos educativos y comunicacionales contextualizados. Lo que decía respecto del documento de la Política Nacional de Educación Ambiental. Todavía tenemos, afortunadamente menos, todavía tenemos recursos educativos que se hacen como si el país fuera uniforme, como los ciudadanos fuéramos todos del mismo tipo, sin reconocer las distintas variedades, ¿no?, etnolingüísticas que hay en el país. Pienso yo que en realidad desde el sector público deberíamos generar documentos, ¿no?, acordes con los distintos usuarios. ¿Qué hacemos sacando, por ejemplo, en el Perú una Política Nacional de Educación Ambiental, ¿no?, de 20 capítulos, cuando tenemos pueblos ayánicas, chiqueros, que no son escriturales, son pueblos orales, se manejan por imágenes? Entonces la idea es convertir esas políticas en elementos más accesibles a ellos. Esa es la idea de generar políticas públicas con enfoque de inclusión social, ¿no? Reconocimiento y difusión de casos exitosos, de hecho, pero también de los otros tipos de casos, de los casos no tan exitosos, para que haya un ejemplo de cómo no debe hacerse, ¿no?, en términos ambientales. Bueno, básicamente esto era lo que traía para ustedes como una experiencia y al mismo tiempo una reflexión de los retos y de las dificultades que todavía vemos en la gestión pública peruana, ¿no? Muchas gracias. Bueno, Raúl, muchísimas gracias. Y yo creo que nos hacía falta esta presentación
porque además está tan vinculada con lo que es las políticas públicas por parte del ente rector de la política ambiental del país, y en este sentido ver acciones concretas y organizadas, estructuradas, no sueltas, sino que obedecen a todo lo que ha sido un planteamiento de elaboración de una política, de una estrategia, de un plan, que es importante poderla ver. Y fíjate, Jacqueline dijo antes una cosa muy importante. Ella decía que disentir es importante. Disentir es importante porque justamente es producto de la reflexión y de un análisis crítico. Lo que yo decía es que no es curioso, es satisfactorio que en este momento hemos reflexionado tanto sobre qué hemos hecho con la educación ambiental, por qué no hemos tenido, como decía Laura Barcia, resultados óptimos, y como lo decía Marco Sorrentino. Y en esas reflexiones decimos, ¿será que hay que incorporar otros elementos a la visión, al análisis? Ahí es donde estamos coincidiendo, porque todos estamos pasando por esa reflexión, ¿no? Luego de haber disentido sobre la manera convencional con la que probablemente se han venido haciendo mucho los programas de educación ambiental. Entonces creo que estamos en un momento especial, un momento histórico, un momento importante en lo que es el replantear para ir nuevamente a la acción con todas estas propuestas y todas estas concepciones. Ya vamos a abrir el derecho a palabra que hemos logrado. Entonces creo que nuestros panelistas, de verdad, nuestros presentadores, expositores, nos han dado 4 visiones de 4 experiencias importantes, unas hacia lo reflexivo, otras hacia el análisis, otras hacia lo que ya se ha hecho en la práctica, pero subyace en todas ellas un elemento común, que es esa necesidad de ir hacia esa educación ambiental transformadora. Como han sido tan buenos administradores del tiempo, tenemos unos 15 minutos para poder dar el derecho de palabra, y aquí sí vamos a necesitar, porque vamos a empezar con tandas de 5 en 5 para no generar falsas expectativas de que vamos a entrar con todas las preguntas. Entonces, que me ayuden en la sala. Yo no quiero decir quién, porque después van a decir, tú no dijiste que no, yo no sé. Aquí me van a ayudar a escoger los 5 primeros. Ellas van a pasar adelante para aprovechar ellos. Bueno, él está acostumbrado, te aseguro que te pasa lo que le pasa a todos los compañeros varones cuando están en grupos donde básicamente ¿verdad que sí? Ah, bueno, gracias, bien, ok, 5 preguntas. Clever va a ser el responsable de coger los 5. Hacemos las 5 preguntas seguidas, ¿verdad? Y después responde, porque probablemente ¿va puesto? Pero quitamos el plástico. No salen los pies, por favor. Bueno, muchas gracias. Voy a ser muy rápido y por equidad de género le voy a preguntar a Raúl. Quería preguntarte, tú mencionas creo que la primera diapositiva a las empresas como un actor fundamental. ¿Cómo lo estamos viendo en la educación ambiental comunitaria en las empresas? Porque hablamos mucho de la educación ambiental, de las comunidades, pero a las empresas las hemos tenido bastante, digamos, invisibles en inclusive en el Congreso, y es un interlocutor hoy fundamental para todo el trabajo en la educación ambiental. Okay. ¿Cuánto falta más? Y sé que es difícil, pero vamos a tratar de centrarnos en la pregunta. Los comentarios importantísimos, pero en la pregunta. La siguiente pregunta. Gracias. Es interesante esta charla. No quiero salirme de lo que nos salió desde Cali para preguntar a Verónica, ¿no? Si estamos diciendo que el problema de la sociedad es máquina, entonces al agua ya lo vemos vivo y 70%, 80%, 90% soy agua,
¿Qué derecho tenemos los humanos para no dejarlo correr al agua misma? Porque, en fin, ya no es mágica. ¿Sí? Eso es importante. Por otro lado, por favor, nosotros sí estamos trabajando con la educación comunitaria en la universidad, en las instituciones, pero nos ven como el entenado. No sé si en otros países también lo están viendo así. No estamos ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer para que ya no nos vean como entenados? Porque muchas veces los entenados resultan ser criadores mejor de los padres que los hijos propios. Nada más. Bien, Ayub, compámeme a Tomnashka Mashiach con Bien, con esos saludos empiezo, saludándoles. Bien, en un país diverso creo que sí, nos podemos entendernos. Ya creo que ya no somos 27 países, 27 hablantes en el Perú, sino que ya somos de los 22 países latinos. Con eso dicho, como decía uno de mis compañeros, yo estoy en uno de los que es de educación comunitaria, más conocido como educación indígena. Yo diría, ese cambio climático no me suena bien. ¿Quiénes son que malogran? ¿Son los que habitamos o son los que malogran las industrias? Darle el nombre, el cambio de actitudes de las personas. Creo que entrar más, articular entre nosotros, entre todos, porque el pueblo indígena pensábamos que perdía los conocimientos que estaba ahí, pero nos damos cuenta, salimos más bien ganando el espacio, donde que no se ha destruido nuestro bosque, no se ha destruido el ecosistema, mantenemos, pero seguimos siendo, como decía, como adaptaditos ahí, pobrecitos, de que esto, ¿en qué momento podemos englobarnos entre todos para aprender de unos a otros? Que no quede como historia del ciudad de Cusco como recuerdo de los pasados. No somos de recuerdos. Mi abuelo sabe leer, no sabe escribir, pero sí te va a decir cuándo va a llover, cuándo va a tener épocas, cuándo va a tener preocupaciones que hoy tenemos sobre el cambio climático que llamamos. Entonces, en ese sentido, yo creo que yo no sabía, yo digo, ¿no? Hoy día yo tengo que, el camino, digo, el río corre así, por acá tenemos que ir, digo, mi abuelo me dice, no, para y mira el sol, y dice, no, si pasamos ese cerro es cerquita, y nosotros cruzamos acá, que avance por acá. Dicho y hecho, y preciso llegamos. Entonces, todos esos conocimientos que adquirimos, vamos a salvarnos y vamos a salvar al mundo, porque en nosotros mismos está, si no tomamos ese cambio de actitud, nosotros mismos vamos a llenarlo de papeles, de palabras, muriendo en lo interior. Alguien que tiene cáncer, sabe que tiene cáncer, sigue cantando, sigue hablando, sigue comiendo y va a decir que sí, llegó mi hora de morir. Que no llegue esto. Gracias. Bueno, felicito a los productores, todo el congreso, muy excelente, los productores. En realidad, yo quería comentar sobre los derechos y obligaciones de los ciudadanos responsables o ambientales, ¿verdad?
En el diagnóstico que se ha explicado por los expositores, como muy bien han dicho, ha sido muy crítico. Han sido muy críticos y me parece muy bien. Inclusive, hay un expositor que dijo que la educación ambiental había fracasado. Yo pienso que no ha fracasado, ¿no? Yo pienso que ha avanzado, pero está encapsulada. ¿Y por qué está encapsulada? Por eso que no avanza, por eso que había una pregunta que decía ¿qué hacemos para acelerar los cambios? Y muchos han estado preguntando eso. Y en realidad tenemos que ver la realidad. Hay un comentario que se hizo de que los grupos de poder económico tienen una influencia tremenda, de tal manera que ellos también manejan los medios de comunicación y ellos están bien organizados. Ellos tienen sus representantes en el Congreso, donde se dan las leyes, se modifican las normas. Hace poco escuché que un empresario muy conocido en el Perú decía que él auspiciaba a 30 congresistas. Inclusive los mineros informales tienen su representante en el Congreso, que tanto daño le están haciendo al medio ambiente. Y yo pregunto, los ciudadanos ambientales, ¿quién los representa? Los ciudadanos ambientales, ¿quién los protege de esto? Entonces, me van a decir el Estado, ¿correcto? El Estado representado por el gobierno de turno, se supone. Entonces, ahí lo que se necesita es una división política. Entonces, bueno, yo quería hacer la pregunta a Raúl, ¿no? Entonces, en ese sentido, quería saber tu opinión, porque muy bien lo has esquematizado al decir Estado, los tres actores que han mencionado, pero prácticamente ese actor, que es la comunidad representada, no tiene una representación. Y eso es lo que debemos de formar, crear, esa conciencia, lamentablemente, tardíamente. Gracias. Vamos a tratar de hacer completamente la pregunta, porque la medida que completemos vamos a los demás compañeros para que puedan Bien, buenos días a todos. Más bien antes tuviéramos que adoptar un estilo de decir los saludos ambientales a todos los visitantes y vecinos de Iberoamérica. Es preciso, alguien dijo que han habido buenos expositores, pero también hay algo que estamos nosotros palpando. Nuestra educación ambiental todavía no está cubriendo los objetivos según de cada uno. En esa medida, yo quería preguntar a cada uno de los expositores algo que no he entendido entre lo que es la educación ambiental crítica. Quisiera, si estoy mal, por favor, me expliquen un poquito desde sus experiencias si esto, la educación ambiental crítica, influye bastante para nosotros retomar el camino. Gracias. Bueno, yo le pido a nuestros expositores que, como hubo tres preguntas que tocaba a todos, traten de hacer el mejor de los esfuerzos para poder articularse y responder de esa manera. ¿Quién empieza? Raúl. La primera fue dirigida a Bien. Sí, tengo tres comentarios y preguntas al mismo tiempo que me han sido hechas. Primero sobre el tema de las empresas, ¿no? Desde la educación comunitaria, ambiental comunitaria, efectivamente vemos que hay estos tres grandes actores alrededor de los cuales o con los cuales se tiene que trabajar, ¿no? La parte del Estado representa la parte política, quizás, ¿no? La parte de las empresas representa la parte económica, la dimensión económica, y la parte de
comunidad representa toda la sociedad, digamos. Entonces, en ese sentido, en cualquier espacio, en cualquier escenario, siempre van a estar presentes estos tres actores. Porque para hacer política hay que hacerlo con instituciones, para hacer economía hay que hacerlo con instituciones, en este caso se llama una empresa. Pueden ser grandes empresas, pueden ser medianas empresas o pequeñas empresas, ¿no? Probablemente, sin ánimo de hacer caricaturas, pero probablemente quienes más daño causan de manera invisible a veces son las pequeñas empresas. Lo estamos viendo en la minería, por ejemplo. Quienes más impacto causan son los mineros informales, especialmente la minería ilegal, ¿no? Pero eso no quita que obviamente sean más visibles las grandes empresas por su tamaño, por su envergadura, por su capacidad de dañar al ambiente. Sin embargo, hay estándares internacionales, hay normas internacionales, ¿no?, que deben cumplir estas empresas. El asunto es que no siempre se cumple. Y ahí la participación de lo que mencionaba Paul también respecto de cómo participan los actores locales de la comunidad. Por ejemplo, estamos hablando de jóvenes, las redes de voluntariado, estamos hablando de los comités ambientales vecinales, estamos hablando de organizaciones sociales. Entonces, estos actores también son parte de la comunidad, son parte de estos escenarios, y es bueno que en este conjunto pueda haber una armonía, pueda haber una relación adecuada, discursos, de tal manera que las comunicaciones fluyan entre estos distintos actores. ¿Cuál es el problema? Es que no siempre hay una buena comunicación, y en gran medida también eso compete a una responsabilidad del Estado. No estamos informando adecuadamente desde el Estado, no estamos diciendo las cosas con eficacia, y en este escenario muchas veces, no siempre por supuesto, muchas veces líderes locales, para afianzar su poder, ¿no?, aprovechan estas circunstancias para generar, ¿no?, algunas polémicas, para generar algunos conflictos, ¿no? Pero no siempre es así, por supuesto, ¿no? Ahí yo diría que esta confluencia de estos tres grandes actores, empresa, Estado, comunidad, son los actores a los cuales una educación ambiental comunitaria debe dirigirse en términos de búsqueda de encuentro de mayor información, mayor comunicación, de tal manera que las decisiones que tome la comunidad sean las decisiones de la comunidad y no las decisiones de una empresa, las decisiones desde el Estado o solamente decisiones particulares de la comunidad específica. Tiene que haber una confluencia, porque tarde o temprano en la comunidad se tiene que trabajar también sobre aspectos económicos, se tiene que trabajar sobre aspectos políticos, y creo que ahí la educación ambiental comunitaria puede cumplir un rol fundamental, ¿no?, para llevar más información, más comunicación, de tal manera que los propios actores decidan el curso de su comunidad, ¿no? Informo que se ha adelantado la hora de la clausura del Congreso y se va a hacer a la 1 en punto en el Salón Cóndor. Quiere decir que tenemos escasos 3-4 minutos para terminar y 2 minutos para bajar las escaleras, con cuidado, no se vayan a caer. Entonces, mis queridos panelistas van ahora a fundir. Ya va. Vamos a escuchar las respuestas. Un segundo, porque tenemos la inquietud. Bueno, espero poder responder la pregunta. Ciertamente es polémico que nosotros estemos viendo el agua, tal vez aquí, como lo mencioné primero, es una máquina. Tenemos nosotros, ¿qué derecho tenemos como humanos a utilizarlo? Yo creo que tenemos más bien la necesidad del agua, al igual que todos los demás seres vivos, y es retomar a nuestras raíces, ir a nuestra Pachamama, verla como nuestra Pachamama y recordarnos que somos parte de ella, al igual que todos los demás. Es necesario que esta visión que nosotros tenemos la podamos compartir y que dejemos de ponernos
como el educador ambiental que va a impartir, sino que nos pongamos en la parte de aprendizaje para que podamos retomar lo que realmente necesitamos y podamos hacer una educación ambiental que favorezca y que comprenda las comunidades en las que nosotros queremos insertarnos. Tenemos ahorita una cantidad enorme de documentos en donde se habla de los derechos del agua, del derecho humano al agua, de los derechos de los humanos, y ciertamente estamos olvidándonos de cuáles son los derechos de los demás seres vivos para tener acceso al agua. Como humanos somos conscientes de que este recurso tiene determinadas, se está perdiendo en cantidad, en calidad, y tal vez los otros seres vivos no lo están diciendo, no lo están expresando, pero sí lo manifiestan cuando empiezan a migrar, cuando empiezan a decaer sus poblaciones. Ahí ellos están manifestando esa necesidad en el agua y nosotros no lo estamos reconociendo. Que si es necesaria una educación ambiental crítica, yo pensaría que sí. Necesitamos nosotros formarnos como críticos, estar considerando cada uno de los aspectos, el social, el económico, el político, el ambiental, y dejar de recordar que el ambiente es lo social y lo natural. Siempre estamos separándonos nosotros, incluso como educadores, decimos, sí, el medio ambiente, no, el ambiente también es parte, estamos en un ambiente, está construido, pero es un ambiente y todos tenemos que proteger. Bueno, ellos consideran que con esto se ha redondeado las respuestas, no tenemos más tiempo. Quiere decir, queridos hermanos, queridas hermanas, que con esto estamos finalizando nuestro trabajo y vamos ahora a ver el producto de lo que ha sido todos estos 3 intensísimos días de escuchar y trabajar y hablar. Entonces, un gusto haberlos tenido en el seminario 5.1. Muy bueno el trabajo, y hasta el próximo congreso en que podamos vernos. Salón Cóndor bajando, con cuidado. Thank you.